como... Y se ve el cursor, ¿verdad? O, no, aquí sí hay que señalar el puntito. De hecho, sí vemos el cursor Sí se porque ve. como está presentando su pantalla, se ve. Ah, perfecto, es verdad. Bueno, pues entonces, ¿cómo cuántos vamos? Somos sabe? 15 y usted. Esperamos otro poquito. De todas maneras, perdón que no les he mandado las presentaciones, pero ya lo voy a hacer ahorita así terminando. Así ya les mando 3. Gracias, doctora, gracias. Pues bueno. Entonces, para explorar la piel, esto a diferencia de las historias clínicas, por ahí cierren sus micrófonos. A diferencia de las historias clínicas en general, de cualquier método en pediatría, medicina interna, pues la exploración de un enfermo de la piel aquí va a diferir un poquito porque pues es el órgano que está más accesible, ¿no? Hay que seguir un patrón. Eso sí, gradualmente ustedes como médicos se van a ir organizando, armando su propio machote, digamos, o su técnica para explorar a sus pacientes. Deme un segundo. Hola. Ya no llegaban. Ay, qué guapa. Hay que sudar. Ay, ya, perdón. Uno que está enfermo recibe muchas visitas. Pero bueno, entonces, gradualmente ustedes se van a ir haciendo especializados en algo y tienen que seguir un orden. Siempre hagan una sintaxis de qué es lo más práctico para que no dejen fuera algunas preguntas y en poco consigan más información. De tal forma que, bueno, no sé si han pasado ya por pediatría, aunque el niño va por una gripa o por un moco, tienen que explorar ganglios, observar uñas, tocar hígado, vaso. O sea, un bebé nunca debe de irse aunque vaya por una diarrea o por algo, porque en el caso de los bebés vamos descubriendo, no siempre son tan específicas las enfermedades y de repente aparece una bola que ya tenía desde más tiempo y que no se evidencia antes, ¿no? Entonces, bueno, ahora con la exploración en dermatología, pues como es el órgano más accesible, pues aquí va a ser a la inversa de lo anterior. Casi siempre llega el paciente y le dice, ¿por qué viene? ¿Qué siente? ¿Qué síntomas? Y aquí en el caso de la piel, pues primero es ver. Y ya una vez enfocando las lesiones, en base a las lesiones es que vamos a dirigir nuestro interrogatorio, ¿sí? Y bueno, pues gradualmente van a darse cuenta que de acuerdo donde ustedes hagan su servicio, pues hay, pues digamos, términos populares. Por ejemplo, en el sur, a las lesiones de la varicela les dicen popochas, ¿no? Y entonces, no, es que ya le salieron las popochas y entonces ustedes van a decir, ¿qué onda? ¿De qué estamos hablando? Pero esos términos populares, pues gradualmente la gente lo va, ya hasta incluso llegan con un diagnóstico, ¿no? Entonces, sí es importante ir asociando lo que ustedes están viendo con lo que quiere transmitir el paciente. Entonces, pues hay términos muy conocidos como ronchas, urticarias, giotes. Le llaman giotes a estas placas cenizas o resecas, ¿sí? Que dan comezón. Hongos, traigo un hongo, ¿no? O sea, para todos en general y gradualmente ustedes también lo verán, que de repente todo parece hongo, pero no. O tiene una alergia.
o le salieron estos granos y son unas bolotas, ¿no? Entonces sí es importante no engancharse con los términos populares y ir dirigiendo nuestro interrogatorio de acuerdo a lo que estemos viendo. Entonces se invierte el proceso de exploración habitual. Primero aquí vemos y después interrogamos. Y bueno, pues a diferencia de otras clínicas, esto es más directo, es muy importante para poder ver la piel, pues lo ideal es que siempre tengamos buena iluminación, buena temperatura, porque acuérdense que en cuanto la piel está expuesta a un sitio frío que tenga en su consultorio un clima, pues se blanquea porque hay vasoconstricción y las lesiones pueden ocultarse o apagarse. Entonces, siempre debemos tener buena iluminación, buena temperatura. Y aquí yo agregaría que siempre deben de apoyarse con el que tengan una asistente, una enfermera, que no estén solos, ¿sí? Porque muchas veces se presta a malas interpretaciones. Casi siempre los pacientes van con un familiar. Aquí, bueno, pues como les menciono, debe explorarse toda la piel y no debemos conformarnos con la lesión que nos quieren mostrar, porque en el consultorio te puede llegar el paciente que no tiene cero pudor y le dice, ¿por qué viene? Y prácatelas, ¿no? Se quita la ropa y vengo por esta lesión, ¿no? Y trae algo en el cuello, pero ya se quitó la camisa. Y entonces, o el pudoroso que nada más quiere enseñar la lesión y se va remangando, ¿no? Y entonces es que vengo por esta lesión, esta ronchita, ¿no? No, no, a ver, o sea, tenemos que explorar todo y siempre les sugiero también por pudor que se haga por segmentos, ¿no? Primero segmento superior, ya se cubre y posteriormente segmento inferior. Y siempre buscar ganglios, en el caso de que la patología lo requiera, buscar ganglios, edema, enrojecimiento, cosas asociadas. A veces van por lesiones en el cabello, entonces acuérdense que si el cabello deriva del ectodermo, pues tenemos obligado explorar uñas, ¿sí? Y bueno, como les menciono, gradualmente ustedes se van a ir haciendo un orden en la exploración y van a hacer un patrón que si ustedes se organizan en dos, tres preguntas por decir, pues ya tienen la evolución, el tiempo, lo que han estudiado, lo que han utilizado. ¿Perdimos señal o estamos bien? Aquí seguimos, doctora. Estamos Perfecto. viendo, pero Ok. Entonces, bueno, esquemáticamente el examen del paciente dermatológico va a requerir esta serie de pasos de tal forma que, como les menciono, primero vamos a ver la topografía, ¿no? Como las lesiones es lo primero que vamos a ver, pues vamos a ver dónde están distribuidas las lesiones, la topografía. ¿Y qué más vamos a ver de las lesiones? La forma de las lesiones, cómo son o qué son y dónde están de primera instancia. Ya posteriormente agregaremos los anexos, como les menciono, explorar pelos, uñas, mucosas, ganglios, perdón. Y hasta aquí ya vamos a ir teniendo un diagnóstico sugestivo o presuntivo, ¿no? Ahí vamos a empezar el interrogatorio. Es importante saber el tiempo de evolución o si tienen síntomas agregados, qué han usado, porque habitualmente cuando, en particular, por ejemplo, con el dermatólogo, pues ya llegan con 3 o 4 recetas del médico del pueblo, del médico general o así, o del centro de salud, y ya llevan su colección de cremas. Entonces es importante saber qué ha aplicado porque muchas veces lo que más tienen acceso en las farmacias es el Farmisil o algún esteroide que modifica las lesiones iniciales, ¿no? Entonces sí es importante saber qué han estado aplicando, este, pues los hábitos. También es importante si yo estoy observando lesiones que predominan en área
foto expuesta, antecedentes, si hay enfermedades generales como diabetes, hipertensión. Si yo estoy enfocada a que esto parece algo alérgico, una dermatitis atópica, pues tengo que dirigir mi interrogatorio si hay asociación de rinitis, conjuntivitis, ¿sí? De acuerdo a lo que yo voy sospechando como diagnóstico presuntivo. Y, por ejemplo, a veces es muy evidente, ¿no? Llega el joven de 17 que está perdiendo el cabello, pero va acompañado de su papá, que es perfectamente calvo, ¿no? Y entonces, pues ya ahí ves el factor herencia, el factor, genético, ¿no? O también, por ejemplo, cuando van por motivo de acné, que es tal vez lo más frecuente, y volteas y va con los papás, y la mamá un cutis precioso, y el papá todo con cicatrices en picayelo, o el cutis graso, bueno, pues ya vas viendo la tendencia, ¿no? Este, es importante, como menciono, en el caso, por ejemplo, cuando yo tengo un diagnóstico presuntivo y estoy, por ejemplo, en el sur, en Tabasco, pues ahí nos pueden aparecer enfermedades típicas de la región, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, las úlceras del chiclero, famosas en aquella zona, o si estoy en Guanajuato o por Morelia, pues hay todavía lepra, ¿no? Hay zonas específicas, o por ejemplo en Hidalgo o en Pachuca, en zonas donde hay minas, pues es frecuente que lleguen por arsenicismo, ¿no? Que va a dar manifestaciones cutáneas. Entonces, sí es importante, si se van a servicio social, a determinados lugares, pues así como que explorar, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente por aquí? Porque todo esto de la dermatología es un continuo aprendizaje, ¿no? Siempre hay que explorar algunas zonas donde predominan determinadas cosas. Por ejemplo, en esta zona de Veracruz, bueno, ya sabemos que los champiñones los tenemos a la orden del día en cualquier sitio. Nosotros dejamos un pan Bimbo 3 días cerca del sol y en 3 días ya le sale un moho impresionante o se pone verde, etcétera, ¿no? En zonas semitropicales, aunque no estamos directamente en el puerto, sí estamos en una zona de muchos hongos superficiales, incluso también en Huatusco, en Cosco, es zonas de hongos profundos, ¿no? De como micetoma o estos hongos que pueden ser más crónicos y sobre todo profundos. Entonces, bueno, y ya de acuerdo a eso, pues vamos dirigiendo si esto empezó ayer, va a tener una característica, si es agudo, subagudo o crónico. Hay pacientes que llegan y ustedes ven unas lesiones impresionantes y dices que llevo 6 años así, ¿no? Entonces, pues ya no nos vamos a buscar lo más frecuente, sino ya ahí como que implica el reto de ir buscando algo tan crónico, ¿no? Como les menciono, la exploración es sectorial, primero segmento superior y después segmento inferior. Mariana. Y ya posteriormente, si aún con esto tenemos duda, pues podemos apoyarnos con estudios de laboratorio. Hay padecimientos que sí vamos a requerir cuando son infecciosos, que vamos a requerir tal vez una biometría hemática, o si estamos sospechando un micetoma, una radiografía o tomografía para ver la invasión de este hongo, ¿sí? Y con todo esto, a veces podemos hacer un raspado de las uñas para hacer un cultivo. Si quiero determinar algún hongo o alguna bacteria, podemos hacer cultivos. Como les menciono, es muy accesible. Y ya con esto, pues podemos llegar a un diagnóstico integral para iniciar un tratamiento y un manejo. Eh, Difícil, bueno, no es la primera opción, no es difícil, o sea, no es la primera opción. Cuando aún con todo y esto tenemos duda, pues hacer la toma de una biopsia, ¿no? Para apoyarnos en confirmar el diagnóstico final. A veces,
pues entre las sospechas, porque hay muchas lesiones que se pueden parecer, es válido que podamos iniciar un tratamiento, sugestivo al diagnóstico, o sea, un tratamiento diagnóstico, ¿no? O sea, a mí me parece una psoriasis y le inicio tratamiento para psoriasis. Y lo cito en un mes, ¿no? Pues voy muy bien, perfecto, ¿no? Pues sigue, bueno, entonces pudiera ser una dermatitis seborreica, por dar una idea. Se vale, porque no para todo vamos a hacer una biopsia. Y bueno, hay un esquema, una imagen en el libro de Amado Saúl, donde para llegar a un diagnóstico dermatológico, pues tenemos que apoyarnos en todos estos pilares, ¿sí? Estos pilares que más o menos hemos ido mencionando. Y si se dan cuenta, el central es la experiencia. No nacimos sabiendo, entre más veamos, preguntemos y exploremos, leamos sobre todo, porque nadie va a diagnosticar lo que no leyó. ¿Sí? Podemos ver algunas cosas, pensarlas, pero si no lo leemos, pues no lo confirmamos. Y la experiencia se va adquiriendo, ¿sí? Con la constancia de estar viendo pacientes. Entonces, dentro de los pilares, hablamos de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas pues, más frecuentes en la piel? Si hablamos que es un órgano de sensibilidad, pues ardor, dolor, sensación de quemadura, comezón, ¿sí? Aquí, bueno, es importante la comezón cuando sospechamos de una escabiasis, la comezón es de predominio nocturno. ¿Por qué? Porque los ácaros tienen una vida nocturna, porque es en la noche cuando el humano se queda dormido y se queda quieto que empiezan a avanzar para depositar los huevecillos. Entonces, por eso el prurito es nocturno. Entonces, gradualmente vemos las lesiones, sospechamos escabiasis y entonces, a ver, tiene comezón, ya dirigimos las preguntas más en la mañana, en la tarde, en la noche y luego saltan. No podemos dormir y ya también se rasca mi mamá y así, ¿no? Entonces van asociando los síntomas con los padecimientos. También podemos asociar en el caso del prurito, padecimientos con mucho prurito, aparte de la urticaria. Bueno, la urticaria a veces no es tan pruriginosa, pero la dermatitis atópica, pues la dermatitis atópica tiene unos lugares especiales donde predomina el rascado, como en los pliegues, el cuello o atrás de las rodillas, por dar una idea. Entonces, gradualmente vamos a ir asociando síntomas con diagnóstico. La evolución puede ser aguda en horas, subaguda en días o crónica, ¿sí? De meses o años. La morfología es la forma que vamos a ir gradualmente viendo la forma de las lesiones elementales o las lesiones básicas con las que nos podemos apoyar. Y bueno, ya cubriendo todos estos pilares, pues podemos tener la base de un diagnóstico y o apoyarnos con estudios generales o sistémicos. Entonces, enfocándonos a la topografía, ¿cómo pueden ser las lesiones? Localizadas cuando está limitado a un segmento, como se ve aquí en el esquema, por ejemplo, aquí la cabeza. Entonces, acuérdense, las dermatosis o las lesiones las vamos a englobar a ver, femenino de 56 años que presenta una dermatosis. La dermatosis como tal engloba lesiones. ¿Cuáles? Apenas las vamos a averiguar. Si ponemos femenino que presenta una dermatitis, aquí ya técnicamente nos estamos enfocando a un proceso inflamatorio. Entonces, hablar de dermatosis engloba distintas lesiones. Localizada a un segmento, diseminada cuando implica más de un segmento, ¿sí? Brazo, cabeza, pierna. Y generalizada, hablamos cuando va a afectar por lo menos el 90% de la superficie corporal. ¿Cómo en qué padecimientos podemos encontrar lesiones generalizadas? Pues, por ejemplo, una quemadura de 80-90% o un exantema que se aparece en todos los segmentos corporales, ¿sí?
entonces podemos hablar de una dermatosis generalizada. También cuando hay, por ejemplo, el síndrome de Lyell o el Steven Johnson, que es una reacción aguda severa, bueno, pues habitualmente se puede hacer generalizado. Ya una vez viendo que puede ser de distintos lugares, entonces podemos hablar de predominancia, de sitios afectados, sitios respetados, ¿sí? Está, por ejemplo, una urticaria. La urticaria puede abarcar varios segmentos, entonces hablamos de una dermatosis diseminada a tronco y extremidades, que respeta palmas y plantas o que afecta o predomina, ¿dónde predomina? Donde hay más lesiones, ¿no? Con predominancia en el tronco porque ahí se conjuntaron más lesiones y tal vez en los otros segmentos está como salpicado. Algo que también podemos considerar es que pueden ser bilaterales y simétricos. Ya cuando hablamos de un padecimiento que está diseminado, pero tiene una imagen en espejo, como bilateral y simétrico, bueno, pues entonces ya estamos pensando en padecimientos de origen interno, de origen que tiene factores hematógenos, ¿sí? Como diseminación hematógena, como es bilateral y simétrico, la psoriasis, ¿sí? Casi siempre las imágenes son en espejo, es un padecimiento autoinmune. El vitiligo puede tener imágenes en espejo. Este, el cloasma, Las alas de las el alas lupus. en las alas de mariposa en el lupus, que son, digamos, factores internos que van a participar para que se disemine de esa forma. En el caso, por ejemplo, de las micosis, pues por lo regular van a ser localizadas a los pies, localizadas a la uña, perdón, a las uñas, a la cabeza, ¿no? Pueden ser generalizadas, una eritrodermia por una infección sistémica, una eritrodermia o un pénfigo, o lo que hemos mencionado, algún exantema, pueden ser generalizadas. Asimétricas, habitualmente cuando encontramos dermatosis asimétricas, como cual una muy frecuente que me gusta mucho compartirla, porque siempre les digo, es la dermatosis de los lunes. ¿Por qué? Porque llegan los lunes o martes con una lesión que apareció en forma súbita, que es una mancha que no tenían, que está desorganizada o chorreada y que a veces puede estar café, roja o incluso hacerse ampollas. Esto, la más frecuente es la dermatitis Berlock. La dermatitis se escribe Berloque. Es una fotodermatosis, después que hagamos dermatitis por contacto. Esta dermatosis es porque habitualmente están manipulando los cítricos el fin de semana, preparando las ensaladas o las micheladas, lo que gusten. Y entonces manipulan limón, están en la playa o están en la alberca y se asolean y eso hace una fotosensibilidad y hace una quemadura. ¿Sí? Incluso ustedes pueden experimentarlo de colocar una gota de limón y exponer su mano al sol y bueno, se hace una manchota, ¿no? Y entonces son padecimientos que son habitualmente pues asimétricos porque o una dermatitis por contacto, ¿no? El típico reloj que les empieza ahí a dar comezón y pues ustedes se exploran y nada más a veces hasta tienen la forma del reloj, ¿no? Entonces son padecimientos de factores externos. También hay, como mencionaba su compañero, en el caso del lupus o en el caso de algunas ingesta de medicamentos, nos puede dar una fotosensibilidad y nos puede hacer lesiones que predominan en áreas expuestas. Por ejemplo, en la B del escote, en la cara, como mencionaba su compañero, está en alas de mariposa. Y, por ejemplo, existe este prurigo actínico. El prurigo actínico son lesiones en personas que viven en sitios altos, en donde o sea, ahora sí que están más cerca del sol.
y que van a manifestarse bilateral simétrico, pero de predominio en áreas expuestas, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Áreas respetadas, áreas que predominan, los vamos a ir diagnosticando poco a poco conforme vayamos familiarizándonos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Partes salientes. ¿Qué son las partes salientes? Habitualmente son los codos o las rodillas, ¿sí? Y ahí es donde habitualmente, por ejemplo, la psoriasis o algunas tuberculitis nódulo-necróticas pueden predominar en partes salientes. Entonces, las partes salientes son codos, rodillas, nudillos, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de que mencionábamos de la dermatitis atópica, pues habitualmente va a predominar en pliegues. Gradualmente, conforme vayamos conociendo, miren, estas son las placas de escama de la psoriasis que habitualmente van a predominar en salientes. Ya cuando veamos psoriasis, hablamos de psoriasis invertida cuando afecta los pliegues. Asimismo, la dermatitis atópica predomina en pliegues, pero hablamos de una dermatitis atópica invertida cuando afecta los salientes. Aquí, miren, vean la lesión. Está gran parte de la superficie ocupada aquí en un pénfigo eritematoso. Entonces, como les mencionaba, conforme vamos familiarizando posteriormente con las enfermedades, pues nos vamos a ir acostumbrando a dónde vamos a encontrar, o dónde es lo típico que aparezcan las lesiones y yo sospecho de escabiasis, pues ya sé que puede haber en espacios interdigitales o si es un adulto, sé que va a predominar en unas líneas, y ya después lo veremos, unas líneas imaginarias entre los hombros y las rodillas. Ese es el espacio donde habitualmente va a haber escabiasis, ¿no? Ya son topografías muy particulares, como en el lupus, las alas de mariposa, la fotosensibilidad o las lesiones del mal de Pinto también en salientes óseas, ¿sí? Y gradualmente, miren, aquí está lo que mencionaba su compañero, esto es típico, aunque el lupus no es un padecimiento que lo saquemos así como que entra el paciente y dice, ay, tiene lupus, ¿no? O sea, a veces es por descarte porque puede involucrar muchos sistemas, pero bueno, esto es algo muy característico de la fotosensibilidad. Aquí no se ve muy bien la fotografía, pero son sitios que tienen costritas como rascado, resequedad o descamación por la escabiasis en los pliegues interdigitales. También en el libro de Amado Saúl hay un esquema práctico que nos da una idea. Esto, acuérdense que medicina no todo es así como que cuadrado, ¿no? Estamos aprendiendo, pero hay áreas específicas, por ejemplo, el acné, aquí el más frecuente, ¿no? El acné lo vamos a encontrar en la cara, en el pecho y en la espalda. No va a haber acné en las pompas o en los muslos, aunque puedan haber pústulas en las extremidades. Habitualmente cuando encontramos costritas o pústulas, pues puede ser una foliculitis en las zonas donde hay vello, ¿no? Pero acné como tal, glándula sebácea y todo, va a ser cara y tronco. Lesiones de foliculitis donde hay pelo, pero puede ser una paciente muy velludo y puede haber foliculitis en las piernas, ¿no? La escabiasis, como les mencionaba, hay unas líneas imaginarias que se llaman líneas de hebra, que va en los hombros, está entre los hombros y las rodillas. Y esta zona es donde vamos a encontrar más frecuentemente el rascado de la psoriasis. Y asimismo, la esporotricosis, que es una micosis profunda, cuando la veamos, ¿dónde va a dar más esporotricosis? Si se adquiere por pincharse con espinas o con pasto, pues donde lo manipulen, la esporotricosis puede iniciar frecuentemente en las manos. Eso no quiere decir que no se puedan picar o adquirir la esporotricosis en alguna otra parte.
En el caso, por ejemplo, de los niños, la potricosis o el micetoma es más frecuente en la cara en los niños porque pues a los bebés los llevan cargando así en la espalda y van entre las ramas para llevarle la comida al campesino que está ahí trabajando en la siembra y bueno, pues los niños se afectan más frecuente en la cara porque se espinan con las varas, ¿no? Y así, bueno, aquí es un esquema. Obviamente no son los más, no son todas las enfermedades que vamos a ver, etcétera, pero son como que las zonas más frecuentes para acostumbrarnos, ¿no? Si yo por topografía veo una lesión única y parece un nódulo, pues puedo sospechar un jantoma. Si le sudan demasiado las manos, la deshidrosis, porque habitualmente son padecimientos en las áreas sudorosas. Hay un padecimiento que se llama mal perforante plantar y ese mal perforante plantar se da por falta de sensibilidad en las extremidades inferiores. ¿Quién puede presentar un mal perforante plantar? Esa persona que tuvo, como cuando mencioné el mielomeningocele y que no tiene sensibilidad distal. Pues los niños caminan, o sea, sirve su motor, pero no sirve su sensibilidad y pueden pisar un clavo y andar con el clavo sin sentirlo y perforarse o hacerse una úlcera porque pisaron un vidrio, no se dieron cuenta y ahí se le hace un hoyo crónico. Eso puede desarrollar los pacientes con falta de sensibilidad un mal perforante plantar. Y bueno, vamos a empezar un poquito la fase de la morfología. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? Gradualmente, les digo, términos que vamos a ir mencionando, pues igual y van explorando porque, o leyendo, porque muchas cosas pueden tener así como que sinónimos, etcétera, ¿no? Ahorita no nos estamos englobando en un solo padecimiento, solo estamos diciendo que la piel puede tener lesiones en distintas áreas y de distintas formas y gradualmente las vamos a ir enfocando como un padecimiento en sí. Ahorita estamos viendo lo general, ¿no? Entonces, la morfología comprende dos fases. ¿Qué es y cómo es? Para posteriormente irlas describiendo, pero como les menciono, vamos a englobarlas como dermatosis. Las lesiones en la piel pueden ser de dos tipos, primitivas o primarias o secundarias que obviamente se agregan a las primarias o se sobreponen a las primarias, ¿no? Primitivas o primarias parten de una piel previamente sana y pueden ser de contenido líquido o de contenido sólido, que habitualmente es el contenido sólido es de tipo celular, ¿no? El líquido, bueno, pues puede ser líquido seroso, líquido de sangre, líquido de pus, ¿sí? Entonces, dentro de las primarias, pues tenemos las manchas. Las manchas ya ahorita vamos a ver más o menos de qué se tratan. De contenido líquido, la vesícula, la ampolla, la pústula o el absceso. Y estas son primarias. De contenido sólido, una pápula, un nódulo, una costra, una goma, una nudosidad o una roncha. Se pueden sobreponer a estas. Si yo tengo una vesícula y esa vesícula la rasqué y se rompió, pues se va a salir el líquido seroso o la pus y se va a secar y se va a hacer una costra. Se puede agregar una escama de tanto rascado o se ulceró y se hizo profundo y se va a hacer un hoyo y se hace una escara o una úlcera y esto tiende a cicatrizar y todas estas son lesiones que son secundarias, que se van a sobreponer a estas, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo una por una. Ahora, las manchas habitualmente, bueno, ¿qué quiere decir mancha? Un cambio de coloración de la piel, que habitualmente son planas. ¿Cómo pueden ser estas manchas? De tipo vascular o de tipo pigmentario o depósitos ajenos como serían los tatuajes, la ictericia, los carótenos que habíamos mencionado. Una mancha de tipo vascular. Todos sabemos que tenemos vasos en la dermis.
Y entonces, si yo tengo fiebre, hay una vasodilatación y me va a dar un enrojecimiento. Pero si en la piel hay una zona infectada o inflamada, puede haber cambios de coloración, nada más por congestión. Entonces va a haber una mancha roja y decimos es una mancha eritematosa. Esta mancha eritematosa puede desaparecer o no a la digitopresión. La mancha roja que blanquea me habla de que la circulación solamente está esa zona como inflamada o dilatada. Puede ser de tipo vascular y de tipo purpúrico. La púrpura es cuando se extravasan los eritrocitos y se reparten en la superficie de la dermis y entonces me va a dar un color rojo, pero que no desaparece a la digitopresión. O sea, yo presiono y sigue no hay blanqueamiento, ¿no? Porque ahí están derramados los eritrocitos. ¿Dónde vemos las lesiones purpúricas? ¿Dónde se imaginan que hay derramamiento de eritrocitos? En lesiones como hematomas, doctora. En un golpe, sí, hay un hematoma y se derrama la sangre. En formas espontáneas lo vemos algo fisiológico, es en el caso de los vómitos, ¿sí? Me pasé de copas y vomité o me dio diarrea y vomité. Ese esfuerzo hace que en forma puntual se extravasen eritrocitos, se llaman petequias. Las petequias son lesiones purpúricas, pero puntiformes. Ahí se extravasó o cuando un paciente está recibiendo quimioterapia y tiene plaquetopenia, pueden hacer púrpuras, lesiones de petequiales en forma espontánea. Entonces, es lesión purpúrica cuando es una lesión de centímetros, de 1 a 2 centímetros en una púrpura. Pero se llaman petequias cuando son pequeñitas, como un salpicado rojo, ¿no? Yo puedo poner un portaobjetos y presionar esa zona de petequias y voy a ver que no desaparece, no blanquea, no es por congestión de vasos, es por extravasación. También podemos tener lesiones purpúricas en el caso de pues como dice el nombre, púrpura trombocitopénica idiopática, en una púrpura de Henoch. La púrpura de Henoch-Schönlein se caracteriza por lesiones rojas de lo que sería de la cintura hacia abajo, son lesiones que si nosotros hacemos la digitopresión no va a haber blanqueamiento. Entonces, las manchas de tipo vascular pueden ser por vasodilatación, que es un eritema y va a haber blanqueamiento, o de tipo purpúrico, que es una extravasación y no va a haber blanqueamiento a la digitopresión. Mancha de tipo pigmentario. Estas pueden ser que tienen mucho pigmento o que tienen cero pigmento. Entonces, por lo tanto, si no hay pigmento, son acrómicas. Una mancha acrómica es una mancha blanca de vitiligo. Es una mancha acrómica porque no tiene color. Hipocrómica, que tiene poquito color. Como cual, una hipocrómica es una mancha como parduzca, como en el caso, por ejemplo, de una pitiriasis alba. La pitiriasis alba es esas manchas que la gente le llama giotes y que son círculos como rasposos, como blancuzcos, ¿sí? Y por eso se llaman poco color. Son manchas hipercrómicas cuando aquí nos sobra pigmento, como un lunar, como el cloasma, ¿sí? Ahí son manchas hipercrómicas. Hay demasiado depósito de pigmento. Pero si se dan cuenta, todos estos tipos de variantes son planas. Las manchas son de tipo plano, ¿sí? ¿Alguna duda como esto? Doctora, Sí, disculpe, doctora. Ajá. ¿y las petequias es normal que salgan? Bueno, O, por ejemplo, al rascarse, que salgan. habitualmente por rascado no salen petequias, salen costras hemáticas.
em, es fisiológico al esfuerzo. O sea, se recuerdan que hay un signo para buscar, explorar las petequias específicamente, que es así como cuando ponen un ¿cómo se llama? Una liga en el brazo. Si yo quiero buscar si hay petequias porque haya trombocitosis, si yo hago una ligadura, pum, 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 pueden saltar algunas lesiones petequiales. Si el paciente tiene menos de 50,000 plaquetas, ¿no? Esto es patológico. Hay que buscar, ahorita que está de moda el dengue, por ejemplo, hacen hemorragias por lavarse los dientes o hacen derrames en los ojos. O sea, hay un sangrado espontáneo, fácil porque tienen bajas plaquetas. Y esos son los que hacen que nuestros eritrocitos se mantengan dentro. Pero algo fisiológico puede ser porque presentó náuseas y vómito y al esfuerzo se saltaron las plaquetas en la cara. Este que intentó ahorcarse y que no está enfermo, pero pues nada más por el amarre en el pescuezo puede saltar las 20,000 petequias, ¿no? Entonces, no, definitivamente no es algo normal que por rascado aparezcan petequias. Siempre hay que explorar la calidad de plaquetas que tengamos, ¿no? Pero eso es algo fisiológico al vómito y patológico cuando son lesiones más amplias, como en la púrpura de Heno-Schönlein, por ejemplo, o en las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. Ahora, las manchas por depósitos ajenos, pues los tatuajes, pues el infiltrar pigmento, pues nos va a dar un color adquirido. Hay coloraciones como hay una enfermedad por ingesta de plomo, argirosis, ahorita veo si lo tengo aquí. Este, no la ingesta de plomo agudo como las balas, ¿no? Sino el plomo, sobre todo en los mineros pobrecitos, pues se van adquiriendo, inhalando o bebiendo metales, ¿no? Argiria, creo que se llama. A ver, chéquenle por ahí por qué. La, la, y el paciente se ve color plata, ¿no? O sea, así como que, o hay uno de plata, a ver, chéquenlo, pero la piel va a adquirir unos colores ahí medios raros. La ictericia, bueno, en el caso de la ictericia, que es por hiperbilirrubinemia, pues la coloración amarilla por la bilis, en el caso, por ejemplo, de la hepatitis o algún síndrome colestásico, pues se va a manifestar más que nada en la esclera, en la lengua, ¿sí? Pero acuérdense que pues tenemos que explorar toda la piel. Y los carotenos son esa coloración anaranjada que mencionábamos. Bueno, aquí por mencionar, esta es una mancha eritematosa. Vean, puede ser un hemangioma, puede ser porque se aplicó algo y se irritó, pero es por congestión. Si yo aquí presiono, va a haber un blanqueamiento. Estas son manchas hipocrómicas, no son del todo blancas, como para mencionar acromia. Vean aquí en la mano, de este lado un vitiligo, hay 0 colores, así es una mancha acrómica. Y aquí en el caso del cloasma, pues vean, son manchas hipercrómicas que se describirían bilaterales, simétricas, diseminado o localizado en el caso que es un solo segmento, pero predomina en mejillas o en bigote, así, ¿no? En este caso, esta es una mancha purpúrica, vean, la circulación está comprometida y hay extravasación. Vean aquí, nosotros aunque le apretemos, no va a haber blanqueamiento porque hay un compromiso de la circulación dramático, ¿no? Esto es casi como que una zona necrótica. Vean la distal, aquí le ponemos un oxímetro y va a saturar 0, ¿no? Entonces, manchas acrómicas, bilateral, simétrico, en espejo, vean cómo casi hay áreas, literal, como si fuera una imagen en espejo. Y bueno, pues esto es manchas por tatuajes. Pasando a las de levantamiento líquido. Estas son primarias de contenido líquido y habitualmente la más frecuente son las vesículas y las ampollas. Vesícula se le llama a aquella que va a
medir menos de 1 centímetro hasta 0.5 milímetros se llaman vesículas. Más de 0.5 milímetros se llaman ampollas. Como sinónimo de ampollas tenemos bulas o flictenas. Estas las podemos ver en el caso de una quemadura, es lo más frecuente, pero también en el caso de que se levante la epidermis, pues son ampollas como en el caso de la epidermolisis bulosa, en el caso del pénfigo, hay un pénfigo donde se caracteriza por ampollas. Entonces aquí, bueno, pues se puede partir del levantamiento que tiene el líquido y de acuerdo al tamaño es que las clasificamos como vesícula o ampolla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Habitualmente estas al romperse van a dejar lesiones erosionadas o descubiertas y se van a formar costras. Ahora, esto es cuando el líquido es ceroso, transparente, pero también pueden haber ampollas o flictenas hemorrágicas, donde el contenido ya no es claro y transparente, sino hemorrágico. Entonces las describimos como ampolla de contenido hemorrágico, atención o flácidas, dependiendo de la característica física de la lesión. Una ampolla flácida las podemos ver en el impétigo. El impétigo, si ustedes buscan impétigo en recién nacidos, van a ver cómo son unas pequeñas ampollas de contenido ceroso, pero se ven todas aguaditas, se ven flácidas y son friables que con pasarle una gasa se van a romper. A diferencia de ampollas que son ¿más profundas en qué aspecto? Que en el caso, por ejemplo, del impétigo, el levantamiento es subcórneo, ¿sí? Está dentro de la epidermis. Y en el caso de que el levantamiento sea por debajo de la epidermis, pues ya es más resistente, puede ser por una quemadura, ¿sí? La ampolla es tensa o así, atención, es firme. Ahora, si el contenido es purulento, pero es pequeñita, es una pústula, menos de 0.5. Y cuando es más intenso, más extensión, mejor dicho, más extenso, más profundo, pues puede ser un absceso. Y bueno, la pus habitualmente puede estar abajo de la capa córnea o más profunda. La pústula, lo más frecuente es en el caso de la foliculitis, que es en la zona donde emerge un pelo y se hace por rascado o por rasurado o por algún tipo de agresión, penetran las bacterias y ahí se hace la pústula. Casi siempre se caracteriza porque tiene un pelo en medio. Los abscesos pues tienden a ser más grandes, más profundos y la colección de pus puede estar desde la dermis y acuérdense, todo lo que haga que se rompa o que penetre o que invada la dermis, siempre vamos a encontrar una cicatriz. Pueden haber costras superficiales y aquí tenemos el ejemplo de lo que es el impétigo. Aquí incluso esta ampolla, porque de este tamaño ya se rompió y tiene ya su costra, ¿no? Pero era una ampolla flácida, friable. Vesículas, frecuentemente las vesículas más características son en el herpes zóster. Vemos estas pequeñas vesículas de contenido líquido ceroso o cuando tienen pus o en el caso de las pústulas, en el acné o los abscesos que ya vemos algo más profundo. Entonces acuérdense, todo lo que sea y que invada dermis va a dejar cicatriz. Doctora, disculpe, ¿me Sí. podría ayudar con las medidas de la vesícula y la ampolla, perdón? Sí, las vesículas es menos de 0.5 milímetros y las ampollas pues más de 0.5 milímetros. Ahora, existe un levantamiento sólido, una elevación de la piel firme y esto habitualmente va a tener un contenido celular, ¿sí?
que puede ser desde que afecte hasta la epidermis o todas las capas de la piel. Ahorita vamos a ver, la lesión con contenido sólido por excelencia es la pápula. La pápula o la roncha, ¿sí? Cuando un insecto nos pica, nos penetra, hay una ruptura de la piel, de la integridad de la piel, hay una reacción a esa saliva del insecto y al momento, ¿qué es lo que pasa? Hay una liberación de histamina, se hace una roncha, ¿no? Pero posterior a eso, de lo agudo, se queda una lesión como firme, que parece como un botoncito, esa es una pápula. Si nosotros tomamos el tejido de esa pápula, lo que vamos a encontrar es infiltrado linfohistiocytario. Cuando este infiltrado se modifica y se hace un infiltrado granulomatoso, pues automáticamente deja de ser una pápula, que es lo agudo, y pasa a ser una lesión granulomatosa o una pápula de tipo nodular. Entonces, los levantamientos con contenido sólido depende también de la profundidad para que nos pueda o no dejar una huella, pero habitualmente desaparecen sin dejar cicatriz. Entonces, un prurigo por insecto nos va a dejar muchas pápulas con infiltrado de linfocitos y son lesiones que se pueden parecer a los jantomas porque son firmes, se pueden parecer a los lipomas porque lo tocamos y es nodular, ¿no? O si es muy indurado, puede ser una calcinosis, una amiloidosis. Todos estos levantamientos son de tipo firme, sólido y pueden pues medir hasta 1 centímetro, ¿no? Ahorita vamos a ver. Cuando las elevaciones o los nódulos o los levantamientos son firmes, ¿sí? Pero pasan más allá de 1 centímetro, se llaman nódulos. Y los nódulos son duros, son firmes, a veces son móviles. Lo más frecuente de los nódulos, bueno, ¿qué puede contener un nódulo? Pues conjunto de células granulomatosas, como en el caso, acá estamos viendo 2 casos de lepra. Bueno, aquí me parece como esa que les menciono de enfermedad de Chagas, que hacen la úlcera de los chicleros. Pero bueno, habitualmente los nódulos ya son lesiones crónicas. Una roncha es aguda, una pápula es subaguda porque queda después en el caso de una picadura por insecto. Pero los nódulos pueden durar años, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la neurofibromatosis, pues es un levantamiento también de contenido sólido. Aquí en el caso de la neurofibromatosis, bueno, pues va a ser otro tipo de contenido, ¿no? Ahí, pues se van a diferenciar por tamaño, por profundidad, por movilidad. Habitualmente una lesión gomosa, es ese nódulo que a la evolución en su centro se reblandece y se ulcera. Cuando un nódulo se abre y drena su contenido, pues es una lesión gomosa, ¿sí? Y esto es algo parecido, digo, típico de lo que sería la esporotricosis. Una nudosidad, más que verse, se palpa. Es esta lesión. Esto es una nudosidad. Hay eritema, se puede delimitar si lo agarramos entre las manos y es doloroso. Y esto es por vasodilatación. Pero más que vasodilatación es por una vasculitis. Una cosa es que algo me irrite y haya una inflamación y se vasodilate y se enrojezca, como la mejilla que vimos antes, o otra, que haya un infiltrado inflamatorio en los vasos, ¿sí? Y me cause una inflamación, una vasculitis, me puede dar una lesión de nudosidad.
son dolorosas. Esta es una goma, vean, era un nódulo que se ulcera en el centro y drena, y entonces esta es una goma, una lesión gomosa. En el caso de la roncha, pues es una lesión aguda, que habitualmente aguda, ¿en qué aspecto? Por vasodilatación, es transitoria, dura horas, es muy frecuente en la urticaria. Por liberación de histamina, hay vasodilatación y se hace la roncha. ¿Cómo nos damos cuenta que fue una roncha? Porque habitualmente cuando están esperando en el consultorio, cuando pasan, es que aquí tenía una lesión y ahora ya no la tiene. Entonces ustedes sospechan de una urticaria y con algo romo le pasan en la espalda para rascarle, y si es una urticaria se va a levantar ahí va a haber una dermorreacción, ¿no? De formarse una roncha en la zona donde estamos raspando. Cuando la piel se ulcera, se rompe y queda su contenido ceroso en la superficie, pues ese exudado se va a secar y va a hacer lo que es una costra. Y por lo tanto, ya una costra es una lesión secundaria que se va a sobreponer a una primaria. Entonces, las primarias habitualmente es parte de una piel previamente sana o previamente íntegra, ¿sí? Y las lesiones secundarias pues se van a sobreponer a una lesión primaria. Y creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy. A ver, déjenme ver. Doctora, disculpe, ¿las ronchas son lo mismo que los angioedemas? ¿Es igualito o es diferente? No, bueno, la roncha es localizada, es el bultito rojo. Un angioedema es una reacción sistémica. La cara se hincha, los labios se hinchan, eso es el angioedema. Y a veces es sectorial, se infla nada más la boca. Y esto es secundario a la ingesta de algún alergeno. Lo más frecuente son los mariscos. Ah, mira, finalmente sí Gracias, doctora. llegamos a hacer más de 14. A ver, recuérdeme lo de los puntitos y la lista, porque ahora sí, ajá, acá están. Sí, son integrantes y de ahí ya le aparecen los puntitos. Descargar lista de asistencia. Y se va a ir a mis descargas, me imagino, ¿no? Efectivamente, doctora, se descarga un archivo Excel, si no mal recuerdo. Sí, para hacer después mi carpetita. Bueno, espero no confundirlos tanto, vayan leyendo y después entre más veamos fotografías, más se van a ir familiarizando con lo que yo digo que es una roncha, lo que es una vesícula, lo que es una pápula. ¿De acuerdo? Sí, doctora, muchísimas gracias. Tenga bonita Sí, noche. doctora, gracias. Bueno, pues nos vamos a ir poniendo al corriente poco a poco. Ustedes, recuérdenme, son del grupo de las 10, ¿verdad?